Investigación cualitativa. Este es el tipo de investigación científica en la que los datos no se presentan de forma numérica, sino que estos se estudian y analizan y relacionan en base a la cultura o ideología de la comunidad o persona que se haya investigado. Características de esta investigación. Podemos decir que la investigación cualitativa es inductiva, es decir, que va desde lo más particular a lo general y se presenta en forma de hipótesis, puesto que ésta luego puede ser totalmente refutada por otro investigador. En esta hay más interacción entre el investigador y el sujeto, puede haberla ya de manera personal o que haya alguna participación en actividades si se está estudiando una comunidad. Esta investigación va orientada al proceso, es que se estudia la comunidad y en lo que ésta se transforma, no en lo que era al inicio ni en lo que va a ser al final del estudio. En esta investigación, el sujeto se encuentra en su marco de referencia, es decir, que el investigador no puede juzgar y todo se debe trabajar de manera ética y profesional, y el investigador debe estar en posición de saber identificar los valores, opiniones y prejuicios de la persona para que luego no vaya a haber ningún tipo de interferencia. En esta los datos suelen ser más complejos que en una investigación cuantitativa, que son más exactos, pero aquí son más complejos puesto que es una interpretación del investigador. Y es holística, es decir, que no aparta ningún hecho, sino que estudia a todo el objeto de estudio en su totalidad. Con esto podemos definir que las ventajas de esta investigación es que siempre va a haber más interacción de la que hay en una investigación cuantitativa que se presenta en formato de encuesta. En cambio aquí siempre es una entrevista. Y en esta el análisis es de tanta cantidad y hay tanta variedad que las personas que lo vean, los estudiantes, por ejemplo, pueden tener diversas opiniones e incluso pueden continuar esta investigación. Cuando hablamos de los elementos de la investigación cualitativa, debemos tener en cuenta que estos pueden variar según lo que se quiera conseguir. Entre los principales tenemos los siguientes: la formulación del problema, que es donde se plantean todos los objetivos y las preguntas de investigación que se pretendan responder al finalizar el estudio. También tenemos a los participantes, que pueden ir desde uno hasta todo un grupo. Luego tenemos el análisis, en el que se extraen todas las conclusiones de los datos no estructurados. Y por último tenemos las técnicas de recolección de datos. En cuanto a los métodos de investigación cualitativa, encontramos el método etnográfico, en el que el investigador participa directamente, enfocándose en el análisis y descripción de un grupo social o cultural para comprender su comportamiento. Luego tenemos el análisis cultural. Su objetivo es comprender la cultura y analizar el contexto social y político, la historia, los medios de comunicación, entre otros aspectos. También está el estudio de casos. El investigador lo utiliza para obtener más información mediante el estudio detallado de los casos de los participantes. Y por último tenemos el método biográfico, en el que se investigan datos y acontecimientos de una vida para conocer la percepción de la realidad social de la persona estudiada. Métodos utilizados en la investigación cualitativa. El primer método es la entrevista. La entrevista es un procedimiento de investigación mediante el cual el entrevistador no solamente se enfoca en la charla, sino también se enfoca en un objetivo determinado. La entrevista nos ayuda a saber diferentes aspectos y características importantes de un individuo, pareja, grupo de personas o de una sociedad. Los tipos de entrevistas son la entrevista abierta, la entrevista semiabierta, la entrevista cerrada, la entrevista etnográfica y la entrevista interpretativa. El segundo método es la observación. La observación es un procedimiento de investigación mediante el cual no solamente el investigador tiene que tener en claro su objetivo, sino también tener una visión objetiva a través de esto. Los tipos de observación son la observación participante y la observación no participante. Por último tenemos el análisis de contenido. El análisis de contenido es un método para indagar, analizar y concluir diversos mensajes, datos y o información para saber cuál es su significado a través de procedimientos de investigación relacionados a estos mensajes. Los tipos de análisis son el análisis documental y el análisis con material auditivo y visual. La investigación cualitativa produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Al mismo tiempo, enfoca los problemas de estudios.
los acontecimientos, acciones y valores, haciendo que estos sean vistos desde la perspectiva de los individuos. Es una estrategia de investigación para el abordaje de la realidad que, aplicada a la psicología del consumidor, permite conocer a profundidad su comportamiento, entender cuáles son sus motivaciones y emociones asociadas. Va más allá de la descripción de la conducta de compra, entregando información sobre cómo y por qué razones se produce. La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y en ocasiones contradisciplinario. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y físicas. Es multiparadigmática en su enfoque. Los investigadores están comprometidos con una perspectiva naturalística y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Lo cualitativo en la investigación psicológica se define esencialmente por los procesos implicados en la construcción del conocimiento y la forma en que se produce el conocimiento. Toda epistemología como construcción de los procesos del conocimiento es cualitativa. La naturaleza epistemológica se ha extendido entre investigadores sociales por el carácter dominante de la epistemología positivista, motivo por el cual se hace necesario el cambio a otro tipo de epistemología, a una concepción que busque realidades más allá del objetivo. Se afirma que el conocimiento humano está ligado a lo cultural y no solo es condicionado, determinado y producido, sino que también es condicionante, determinante y productor. Además, la ciencia no es solo racionalidad, es subjetividad. Implica emoción, determinación, es expresión íntegra de la vida humana, que se realiza por medio de los sujetos individualizados. Y por otro lado, la subjetividad busca eliminar las dicotomías propias del objetivismo, entre lo social y lo individual, lo interno y lo externo, lo afectivo y lo cognitivo, y entre lo intrapsíquico e interactivo. Yo les vengo a hablar sobre el fenómeno y la descripción del fenómeno. La fenomenología cuenta sus orígenes en la filosofía y la sociología fenomenológica, específicamente en la escuela del pensamiento creada por Husserl en la primera mitad del siglo XX. Básicamente sostiene tres posiciones que son importantes en términos metodológicos y que pueden encontrar en otros enfoques de la investigación cualitativa. A continuación se los explicaré. Toda vez que algo es observado, alguien observa, es decir, que el objeto es objeto para la conciencia y por lo tanto el conocimiento es relativo a la relación entre el sujeto observador y el objeto observado. Entonces el objeto de estudio de la fenomenología son los objetos que se dan a la conciencia del observador, es decir, los fenómenos constituyendo una relación compleja de conocimiento en la cual intenta conocer al objeto como se le da a la conciencia, a la vez que conocer las estructuras mediante las cuales la conciencia construye objetos a ciertos tipos de objetos. Las operaciones mediante las cuales podemos comprender las maneras como los objetos se dan a la conciencia y cómo ésta se constituye con su carácter nominal de la conciencia en sí misma y desarrollado métodos de la Apache fenomenológica y experimentus mentis inventado y rescatado por Husserl. En este sentido, la primera labor es la Apache fenomenológica, es decir, extraer lo propiamente constitutivo del objeto, es decir, las características necesarias y suficientes que dan cuenta y son constituyentes para la conciencia. El experimento mental, la idea del experimento mental no solo persigue despojar el objeto de sus características en función de encontrar sus propiedades esenciales, sino también busca conocer y comparar las facultades de la conciencia y su constitución. La fórmula de las preguntas de investigación sucede en la construcción del objeto de investigación. El investigador se pregunta: ¿qué quiero saber en este estudio?, lo que constituye un punto de inicio crítico hasta aclarar lo que se pretende hacer. Al plantear estas preguntas resulta relevante distinguir los paradigmas supuestos en el proceso de indagación. En este método les interesa saber cuestiones relacionadas con las cualidades de determinadas innovaciones o programas, cuestiones relativas al significado e interpretación de ciertos componentes de un contexto y sociedad con un enfoque sociolingüístico, estudios relativos a un sistema en su conjunto, como sería la dinámica de un salón de clase, la escuela, el hospital o el sistema de salud, preguntas concernientes a situaciones políticas, económicas o psicosociales de las organizaciones y las sociedades, como los estudios de género, minorías, religiones, entre otros. También se deben atender los acercamientos teóricos y temáticos sobre el problema de estudio, es decir, los avances publicados con anterioridad.
La revisión bibliográfica exhaustiva, la comprensión genealógica del tema, el uso de teorías diversas para pensar el problema constituyen conocimientos valiosos al plantear preguntas de investigación sin desconocer conceptos y proposiciones conocidas. Es importante resaltar que en estas interrogantes se especifican los lineamientos y los problemas concretos que serán abordados y contienen los conceptos teóricos expresados en un sistema de relaciones como la realidad empírica que se pretende abordar. ¿Cuál es el fin de la investigación? ¿Qué temas o problemas abarca? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué alcance tiene el estudio? ¿Qué se incluye y qué se excluye? ¿Con qué grado de precisión se abordarán los temas? ¿Se trata de una investigación teórica o aplicada? Estas son las interrogantes que se abordan en este método. El enfoque cualitativo tiene como propósito la explicación de un fenómeno de estudio. Esto lo logra mediante técnicas de investigación que consisten en la observación y posterior interpretación de los datos, los cuales suelen ser de carácter ambiguo, lo cual le da la necesidad al investigador de buscar patrones narrativos explicativos que lo ayuden a dar con el origen, causa o consecuencia del fenómeno que está estudiando, los cuales obviamente van a variar dependiendo, valga la redundancia, del fenómeno que se está estudiando. Una vez realizadas las correctas observaciones e interpretaciones, se tienen que crear las hipótesis o teorías que expliquen el fenómeno, los cuales van a ser la explicación por parte del autor de dicho fenómeno. Es importante tener desde un principio el objetivo de la investigación, ya que esto va a evitar posteriormente que recolectemos información innecesaria que al final no nos va a atribuir nada en el resultado. Al ser la investigación en un enfoque cualitativo, sus técnicas se van a basar en la observación, recolección e interpretación de los datos. Por lo tanto, el investigador todo el tiempo debe permanecer como un observador en la situación, evitando completamente interferir en el campo de estudio, ya que esto haría que el entorno no fuese el mismo que se tenía desde un principio y por lo tanto el estudio no será válido del todo. Con respecto a los datos, es mucho mejor calibrar la información que se puede obtener, ya que esto va a evitar un exceso y esto se logra mediante el muestreo y técnicas que se vayan a utilizar para la recolección de los datos, ya sea la entrevista, charlas grupales, simple observación. Es necesario mantener un nivel más o menos parecido de información por parte de todos los participantes y así esta se puede analizar de forma más equitativa. Con respecto a los métodos, estos deben ser aplicados dependiendo del tipo de fenómeno que estemos analizando, ya que sea uno u otro nos agilizará más la llegada de información.